Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas noches. En la presente diapositiva, lo que vamos a observar son los temas de la semana 19. En la semana 19 vamos a verificar o vamos a analizar los componentes del sistema de inyección electrónica de gasolina. Específicamente, vamos a trabajar sobre lo que son sensores. Cuando nosotros decimos componente del sistema de inyección de gasolina, tenemos que dividirlo en tres partes. Una parte es la computadora, otra parte son los elementos de entrada, que son los sensores, y otra parte serán los elementos de salida, que son los actuadores. ¿Ok? Los sensores les están informando a la computadora las condiciones de funcionamiento del motor. Por ejemplo, si hablamos del sensor de temperatura de refrigerante, este sensor le está informando a la computadora cuál es la temperatura en el momento que se enciende el motor, cuál es la temperatura del refrigerante del motor. De esa manera la computadora puede gestionar de una manera más adecuada el control del motor, ya sea enriqueciendo la mezcla o empobreciendo la mezcla. No se olviden, todos los sensores, la forma como estos se comunican con la computadora es a través de una señal eléctrica. Todos los sensores generan una señal eléctrica, ¿sí? Pueden ser sensores activos, cuando son sensores que generan su propio voltaje, o sensores pasivos, que necesitan estar alimentados por una tensión proveniente de la computadora o de una fuente de alimentación para generar la información necesaria hacia la computadora. Con esta información proveniente de los sensores, la computadora va a gestionar el control del motor a través de los actuadores. ¿Ok? Los actuadores, en el caso de, por ejemplo, del inyector, la bobina de encendido o el obturador electrónico, lo que van a hacer es controlar de la mejor manera posible el funcionamiento del motor, siempre buscando la relación estequiométrica, quiere decir, evitando contaminar al medio ambiente. El tema en sí que se va a desarrollar son los sensores en esta semana 19. Vamos a ver los tipos, función y diagnóstico. Lo que voy a hacer en estos momentos a través de la imagen que les estoy mostrando es poder identificar los sensores, cuáles son y dónde están ubicados. ¿Sí? La función de ustedes es identificar qué tipo de sensores hay. Por ejemplo, solamente para darles a ustedes un ejemplo, el sensor del cigüeñal, que estoy mostrándole acá. Este sensor del cigüeñal puede ser óptico, de efecto Hall o inductivo. Y la función que cumple este sensor del cigüeñal, solamente le estoy poniendo como ejemplo ustedes lo van a hacer con el resto de sensores que yo voy a mencionar y dónde están ubicados. Este sensor del cigüeñal va a generar la siguiente información para la computadora. Este sensor le va a decir a la computadora las RPM a las que está girando el motor y además le va a indicar la posición del pistón del cilindro número 1, o sea, si se encuentra en el punto muerto superior, si se encuentra en el punto muerto inferior o en qué parte de la carrera del cilindro se encuentra el pistón. ¿Ok? Entonces, yo paso a identificar todos los sensores que normalmente encontramos en un motor. Entonces, tenemos primero el sensor del cigüeñal. Este sensor se encuentra montado en la campana de la caja de cambios y trabaja conjuntamente con una rueda reductora. Si ustedes se dan cuenta, siempre los sensores de cigüeñal, estén donde estén, van a trabajar con una rueda reductora. Este sensor del cigüeñal, que para este caso, por ejemplo, puede ser un Chevrolet Spark, ¿sí? Pero en otros casos, este sensor del cigüeñal viene montado en la parte delantera de la distribución, adelante. Es el caso de Toyota Yaris, por ejemplo. O puede venir en el block, es el caso de Nissan QG.
¿Ok? Luego tenemos el sensor de temperatura del refrigerante, este sensor que tenemos acá. Se encuentra montado en el bloque. Luego tenemos el sensor del eje de levas. Se encuentra montado en la tapa de distribución o se encuentra montado en la tapa de balancines. Luego tenemos el sensor de oxígeno. 1, sensor de oxígeno 2. Este sensor de oxígeno se encuentra en el tubo de escape. Uno antes del catalizador y otro después del catalizador. Asimismo, tenemos un sensor de detonación, el sensor NOC o sensor KNK. Este sensor se encuentra montado en el bloque del motor. Luego de esto tenemos el sensor TPS. Este sensor se encuentra montado en el eje del obturador. Quiere decir que está montado en el cuerpo de la mariposa de aceleración. Luego tenemos el sensor MAF. Para este ejemplo que vemos acá, viene con sensor MAF, ¿sí? Este sensor puede ser también en otros vehículos reemplazados por un sensor MAP y en otros vehículos por un sensor BAF. Quiere decir que generalmente en los carros modernos puede ser un MAF o un MAP, y en los carros un poco antiguos un sensor BAF con V, BAF, V-A-F. Pueden ser que vengan en otros carros otros sensores más, como sensor de temperatura de aceite, sensor de presión de aceite, ¿sí? Eso no implica de que el sistema no trabaje de la misma forma. Vuelvo a explicar, como les dije antes, todos los sensores informan una condición de funcionamiento del motor a la computadora a través de una señal de voltaje. Con esa información, la computadora va a controlar tanto el sistema de inyección como el sistema de encendido. ¿Ok? En el caso del sistema de inyección, con la información de los sensores, la computadora tomará el control del relé que activa a la bomba de combustible y del relé que alimenta a los inyectores con una corriente positiva. Pero a su vez, la computadora controlará los pulsos de inyección para controlar el tiempo de inyección. Quiere decir que el tiempo de inyección va a fluctuar. Si yo aumento el tiempo de inyección, más combustible estaré entregando al motor. Si yo disminuyo el tiempo de inyección en milisegundos, estaré reduciendo la cantidad de combustible. Lo que busca siempre la computadora es que la relación sea lo más cerca a la mezcla estequiométrica. Quiere decir, lo más cerca a 14,7 a 1. Tomando en cuenta que en ralenti el tiempo de inyección del inyector con el motor caliente será aproximadamente de 1.5 a 2.5 milisegundos. Asimismo, dentro del tema, como ustedes pueden ver, dice tipo, función y diagnóstico, pero a la vez vamos a ver lo que es los circuitos de los sensores. Yo he querido poner aquí como ejemplo un circuito de un sensor, solamente el circuito del sensor de temperatura. Como ustedes pueden ver, el sensor de temperatura ST es un sensor de 2 cables que está conectado a la computadora y la cual alimenta a través de un regulador de tensión que pasa a través de una resistencia con 5 voltios a este sensor. Este sensor, como es un sensor termistor, va a variar su resistencia en función a la temperatura. Como tal, si yo veo cómo trabaja el circuito, este circuito trabaja como un circuito divisor de tensión. Quiere decir que el voltaje de información que llega a través de esta línea del sensor va a variar. Cuando el motor está caliente, el voltaje será 1, y cuando el motor está frío, el voltaje será otro. Quiere decir que hay una variación de voltaje de acuerdo a la temperatura del motor. De esa forma, a través de ese voltaje, la computadora determina si el motor está frío o el motor está caliente. Por ejemplo,
Con el motor caliente, el voltaje de retorno hacia la computadora de este sensor debe ser aproximadamente 1.5, 1.1 voltios. Y con el motor frío, el voltaje será de 4.3, 3.8 voltios. Bien, como pueden ver acá está el sensor de temperatura del refrigerante. Y el sensor está conectado a través de dos cables, un cable blanco, ¿sí? White, y un cable lila anaranjado. Está conectado a través del pin 83 y pin 82 de la computadora, ¿sí? Acá podemos ver la computadora. La computadora tiene dos enchufes, está dividido, tiene dos enchufes, el CHG-AG y el CHG-BG. En este caso está conectado a esta parte de la... Es una sola computadora, no vayan a pensar que son dos computadoras. Es una computadora, pero tiene dos enchufes. Y está conectado con el pin 82 y el pin 83, ¿sí? Una será masa y la otra será 5 voltios, como vimos en el diagrama anterior. Vemos acá, ¿sí? Dos terminales, ¿sí? Uno son 5 voltios y el otro es masa.